Hola, ¿tanto tiempo? Bueno, este es el segundo video que vamos a grabar al respecto y vamos a hablar sobre la importancia del ecosistema base, ¿sí?, que existía en un lugar y cómo ese ecosistema se adecua a el agroecosistema que plantea el ser humano. En algunos lugares la lucha es más intensa y en otros lugares es menos, o sea, es decir, las poblaciones naturales tienden a perder normalmente, pero tiende a establecerse cierto grado de equilibrio, ¿sí? Yo hoy si voy a cualquier campo de la provincia de Buenos Aires, así sea que esté plantado de girasol hasta donde dé el sol, y pasen máquinas, y pasen los gauchos, etcétera, etcétera, trabajando la tierra, voy a tener poblaciones de animales ahí. Por ejemplo, voy a tener zorros, voy a tener comadrejas, voy a tener zorrinos, voy a tener un montón de aves, sobre todo, ¿sí? Y un montonazo de insectos. Pero muchos de esos insectos se alimentan de las plantas y se convierten en plagas. Ahora el tema es que cuando yo quiero matar una plaga, ¿sí?, lo que hago es utilizar pesticidas. Y esos pesticidas normalmente no solamente dañan a la plaga, sino que dañan, o sea, el insecto dañino, sino que también dañan a otros insectos benéficos. Tal es el ejemplo de los polinizadores. Y de hecho acá tengo algunos para dar un ejemplo, ¿sí? Esta es original, ahí la acerco un poquito. Tiene muchos años, así que está un poquito deteriorada, ¿sí? Esto es una mariposa. Esta mariposa la colecté en Jujuy, ¿sí?, de las Yungas. Es esta mariposa. La traje hace varios años. Bueno, las mariposas son polinizadores por excelencia. Esta, al igual que esta otra, dos especies diferentes, se parecen, pero son diferentes, ¿sí?, son de diferentes lugares. Son las dos jujeñas. Esta es de la alta yunga y esta es de la baja yunga. O sea, de una zona alta de montaña donde hay selva y esta es de una zona baja de montaña donde también hay selva, pero ya es baja, ¿sí? Junto con ellas había esto que era salteño, era cerquita. Es otra especie, ¿sí? Y así podríamos empezar a ver un montón de especies. Algunas más parecidas. Esperen que voy a ir. Si quieren pausen el video después para chusmear cada una, ¿sí? Vamos a ir viendo diferentes especies, muy parecidas entre ellas, pero a la vez también con ciertas diferencias, tanto anatómicas como las diferencias más importantes, que son las de comportamiento. Miren, esta tiene un poco de polvo, pero el azul es un azul brillante, ¿sí? Es como metalizado. El azul no se llega a ver del otro lado, no tiene nada que ver. Miren, totalmente otro color. Estas mariposas, ¿sí?, estas son, la azul y esta otra son misioneras, ¿sí? Y acá tenemos dos de la provincia de Buenos Aires. Esta y esta otra son de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta de hecho no tiene un lugar fijo porque vienen acá a Argentina y después emigran hasta Canadá. Pasan todo el continente americano, son las monarcas. Bueno, cuando yo tiro pesticidas en un lugar, mato a estas especies. Si yo quiero sacarme de encima, no sé, por ejemplo, me quiero sacar de encima al pulgón, o a la arañilla, a la arañuela roja, o por ejemplo, que afecta al tomate. Si alguno tuvo plantas de tomate, que seguramente habrán tenido, les habrá pasado alguna vez, o habrán visto que se cubre como con una especie de como una tela de araña blancuzca que envuelve todo, como una gasa parece casi. Bueno, esa es la arañuela roja, ¿sí? O por ejemplo el gusano tunelador, uno que hace túneles en las hojas y les va haciendo como unas marquitas, ven las hojas como con un dibujito más claro. Bueno, esas son especies dañinas, ¿sí? Y yo entonces voy a tirar pesticidas como el DDT, que ya casi no se usa, hoy se usa algo más fuerte, ¿sí? Y mato esas especies, pero también mato a estas otras. Y estas mariposas que yo les mostré, ¿sí?, son necesarias para las plantas, porque de hecho las flores, para que la planta eche semillas, y a mí normalmente me interesa la semilla del girasol, la semilla de la soja, la semilla del trigo, eso es de lo que yo me alimento. Yo necesito polinizadores presentes, también necesito abejas, por ejemplo, que tengo una colección de abejas, pero
no la puse acá cerca porque sé que las mariposas son más vistosas y llaman un poco más la atención. Entonces, ¿qué pasa? Yo mato a estas poblaciones y dentro de todas, sobre todo lo peor, a esta, la monarca, ¿sí? Que es una de las piezas claves de varios ecosistemas, porque viene la provincia de Buenos Aires, pero yo acá las mato, ¿sí? Y no llegan a emigrar, no llegan a irse de la provincia de Buenos Aires y no llegan a polinizar todas las plantas que deberían polinizar todo a lo largo de su viaje. Y de esa manera yo no solamente extermino al insecto, sino que también voy a exterminar a todas las plantas que se polinizaban gracias a este insecto. Tanto las plantas silvestres, agrestes, como por ejemplo el ombú, los distintos tipos de paja que hay, los distintos tipos de pasto, que se acuerdan que vimos varios tipos de pasto solamente con ir al patio, ya nos dimos cuenta que habían varias especies diferentes, que el pasto no es una sola cosa, sino que son un montón de especies. Bueno, todas esas son polinizadas por estos animales, por moscas, por escarabajos, hasta por aves. De modo tal que perdemos una gran biodiversidad. Y estas se llaman especies clave, ¿sí? En los ecosistemas y regulan y permiten un ciclo vital completo de un montón de otras especies. Ese ciclo vital del ecosistema completo o de las especies del ecosistema, cuando nosotros le sacamos un ladrillo o cuando nosotros le sacamos una carta, podríamos decir, se derrumba como si fuera un castillo de naipes. Todas se van abajo. Por eso es tan peligroso el uso de pesticidas, ¿sí? Entonces, los agroecosistemas que abusan de los pesticidas deben buscar la forma de disminuir este abuso. Una de las formas es generando especies de plantas cada vez más fuertes, ¿sí? Que puedan soportar a estos depredadores naturales, totalmente naturales. Pero uno de los grandes problemas es que en un ecosistema normal, no tocado por el humano, no un agroecosistema, yo tengo girasol. El girasol evolucionó, apareció solo. Pero el tema es que tengo un girasol acá y otro a 100 metros y el otro a 200. No están uno al lado del otro. Y no es la única planta disponible. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entre un agroecosistema y un ecosistema natural, en donde los organismos capaz que están agrupados, pero son relativamente pocos, ¿sí? No hay tantos, hay una gran variedad de especies. En un agroecosistema, en donde yo tengo un cultivo, están una al lado de la otra las que me interesan a mí. Y eso hace que un animal que se alimenta de tal hoja se reproduzca a lo bestia. Entonces, ¡pum!, te toma todo el campo. Y es casi imposible sacarlo y ahí es donde se convierte en una plaga. Un animal que habitualmente come esas plantas se reprodujo 1000 veces más que como lo haría normalmente. Eso me obliga a usar los pesticidas y esos pesticidas son los que terminan destruyendo al resto de las poblaciones. ¿Sí? Ahí tenemos el ciclo completo. Ataco a las poblaciones fundamentales y se corta el ciclo vital de otras especies, ¿sí? Y eso termina en un detrimento, en una destrucción del ecosistema. Años atrás, hace 2 décadas atrás, ¿sí? Nada más, nosotros agarrábamos la camioneta, el auto, lo que sea, la moto, para ir desde acá hasta Pontevedra, por ejemplo, y en el auto se te llenaba el parabrisas de bichos. Chocabas un montón de bichos, ¿sí? Todo el parabrisas sucio. Ibas a más de 60 km por hora, ¡pum!, bicho, lleno de bichos. Hoy haces el mismo recorrido a altas velocidades y eso ya no sucede. Eso no sucede gracias a que hemos destruido un montón de estas poblaciones. Si quieren, pregúntenle a los mayores de la casa sobre esta realidad, ¿sí? También pregúntenle sobre animales que ya no vemos, por ejemplo, como el bicho canasto, que se los he comentado en clase, me acuerdo hace un tiempo atrás. O los sapos, simplemente. Hoy hay mucha menor cantidad de sapos y solamente en donde hay zanjas, que cada vez son menos. Bien, así que tenemos esta disminución de la biodiversidad aún en zonas urbanas y en zonas rurales también. Bien, ese es el problema. La solución, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución consiste en lograr poblaciones, ¿sí? Que controlen a aquellas que se convierten en plagas. Entonces, por ejemplo, yo tengo como problema el pulgón. ¿Y qué tengo que buscar? Un depredador natural de pulgones, para que se alimente de todos los pulgones y los haga percha, ¿sí?
Un buen ejemplo de este son las vaquitas de San Antonio o catarinas, ¿sí? Estos escarabajos, tanto el adulto como la larva, se alimentan de pulgones específicamente y lo hacen de una forma terrible. Una sola vaquita de San Antonio por día te come como 50 pulgones, te los revienta al toque. Entonces eso controla la población de eso que se podría convertir en una plaga, ¿sí? Ese tipo de controles se llama control biológico, ¿sí? Y es lo que plantea, esto está planteado dentro de una nueva forma de agricultura, que en realidad ya tiene varias décadas, pero no es muy implementado, que es la agricultura sustentable, ¿sí? Es interesante tener esto en cuenta y este segundo video sirvió como introducción para que puedan trabajar con ese segundo texto sobre agroecosistemas, ¿sí? Que se lo voy a dejar en el Classroom y lo van a tener ahí a disposición junto con algunas preguntas para resolver. Estas preguntas las van a resolver entre hoy jueves y el lunes próximo, ¿sí? Y hacia el lunes ustedes me van a hacer algunos comentarios y me van a preguntar sobre algunas dudas que tengan. Bueno, hasta acá llega la clase del día de hoy. Espero que la vean hoy jueves, que no se tiren una chanta, que no usen el tiempo para dar vueltas. ¿Sí? Yo sé que la mayoría tienen celo, se pueden agrupar de a dos tranquilamente para ver esta clase y les queda guardada en YouTube para poder volver a verla. Si quieren chusmear algunas otras cosas de mi canal, son de otras clases también, de otros temas, así que pueden entrar tranquilamente a eso, chicos, pero me parece que le van a servir más para el año que viene, porque son principalmente para segundo año y para cuarto año de biología. Ahora sí, me despido, espero que estén bien y ya la semana que viene o la otra vamos a estar reencontrándonos, chicos. Un abrazo gigante. Chau, chau.